Entonces tenemos allí la primera, que es 11 quinceavos. Entonces yo utilicé un rectángulo, ¿sí? Y el rectángulo lo dividí en 15 partes. Entonces ahí puedes ver de que tiene 15 partes el rectángulo. Y luego, como el numerador es 11, entonces se pintaban 11 partes. Ustedes pues pudieron haber utilizado otra figura o hacerlo en otra forma, pero la idea tenía que ser tener 15 partes en total y pintar 11. Si lo tienen así, entonces está correcto. En el siguiente tenemos ahí 21 sextos. Entonces, yo acá pues utilicé hexágonos para poder dibujar esa fracción. Y tengo entonces, cada hexágono lo dividí en 6 partes iguales porque el denominador de esta fracción es 6. Pero bueno, luego de haber dividido, pues me daba cuenta que esas 6 partes no alcanzan para pintar los 21 del numerador. Entonces, agregué más figuras del mismo tipo, ¿verdad? Siempre hexágonos y divididas en 6 partes iguales. En total, pues coloqué ahí 4 hexágonos para que me alcanzara para pintar esas 21 partes solicitadas en el numerador, ¿verdad? Entonces, esta idea fue la que ustedes tienen que seguir. Repito, ¿verdad? Pudieron haber ustedes utilizado otra figura, pero entonces tuvieron que haber tenido 4 figuras divididas en 6 partes iguales cada una y haber pintado 3 enteras y en la última solo 3 pedazos. Bueno, entonces ahí estamos. Yo espero que así lo hayan hecho. ¿Cuántos lo hicieron así? ¿Cuántos lo tenían correcto? Yo lo tenía correcto. Muy bien. Levante la mano. Dice que todavía está en función de espera la pantalla. No me parece imagen. No le aparece imagen. Qué raro. Profe, Sí, qué raro. Bueno. Vamos a continuar entonces, chicos. Ay, muchas gracias por su participación y a los que trabajaron, pues gracias por trabajar, ¿verdad? Entonces, profe, si quieres me salgo a veces sí me aparece la pantalla. sí, sería, bueno, ahí está abierta la sala, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a continuar. De esto también les envié las imágenes para que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Yo espero que ustedes lo hayan copiado en su cuaderno, ya lo tengan listo y si ya colocaron los números, pues van a ir comprobando si lo hicieron correctamente o hay algún error. En el caso de que haya algún error, entonces hay que corregir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, pues va a haber que corregir, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con la primera figura. Entonces tenemos, miren, aquí lo que tenemos que hacer es escribir la fracción que representa esa figura. Entonces les pregunto, ahí en ese primer rectángulo que tenemos allí, ¿verdad? Acá en este, ¿cuántas partes están pintadas? 4. 4. Entonces eso quiere decir de que el numerador es 4. Ahora, ¿cuántas partes tienen total esa figura? 10. 10. Entonces eso quiere decir de que el denominador es 10. Por lo tanto, esa fracción es 4 décimos. ¿Sí? 4 décimos. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuántas? 3, ¿verdad? 3 están pintadas. ¿De cuántas partes? 4. 4. 4, muy bien. En la siguiente, ¿cuántas están pintadas? Una. 1. ¿Y cuántas son en total? 7. 7. 7, muy bien. Entonces ahí tenemos, en esta tenemos 3 cuartos, este es un séptimo. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas hay pintadas? 2.
2, muy bien. ¿Y cuántas tiene la figura? 4. 4, muy bien. Tenemos aquí la siguiente. 6. 6. De Muy 7. bien, 6. 6. 7. Muy bien, 7. Así es. En el siguiente, ¿cuántas hay pintadas? 4. 4. 4 de 6, ¿verdad? 6. Muy bien, entonces tenemos 4 sextos. ¿Cuándo vamos a realizar la hoja de trabajo? A la... Depende de cuándo terminemos tema. Entonces vamos a continuar. Y esto como ya se los había enviado. Entonces vamos a continuar a la siguiente. Entonces, en la siguiente tenemos este tipo de figuras. Vamos con la primera. ¿Cuántas partes hay pintadas? 5. 5. 5. ¿Cuántas partes tiene en total la figura? 8. Bueno, no es 8. Recuerden de que el denominador es cuántas partes tiene la unidad. O sea, cuántas partes tiene una figura. Solo una. Una sola figura tiene 4. Entonces, ahí es 4, no es 8. En el siguiente. 10. ¿Cuántas partes? 10, muy bien. ¿Y cuántas partes tiene la figura? 6. 6, correcto. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas partes hay pintadas? 5, muy bien. ¿Y cuántas partes tiene la figura? 4. 4, muy bien. Muy bien. Ahí escuché que alguien me dijo 8. Recuerde que solamente el número de partes iguales es lo que tiene solo una figura. Ahora acá, ¿cuántas? Yo dije 4. 8. Bueno, no sé quién estaba alegando ahí. Perdón, profe, es que mi mamá me regañó solo porque pensó que yo dije 8. 11. No, entendido. Muy bien, 11. Y entonces, ¿cuántas 8. partes tiene ahí? 8. 8, muy bien. Ahí está, 8, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas partes hay pintadas? 13. 13, muy bien. ¿Y cuántas partes tiene la figura? 15. 5. 5. ¿Escucharon? Ahí volví a escuchar a alguien que me dijo 15. No, cuidado. En el denominador solamente es el número de partes que tiene una figura. No las partes totales entre todas las figuras. No. Solo las que tiene una figura. Ahora acá. ¿Cuántas partes hay? 20, ¿verdad? 20. ¿Y cuántas partes tiene la figura? 6. 6. Entonces ahí está. 6. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos claros, ¿verdad? No sé si ustedes así lo habían hecho o se habían equivocado ahí en algo. No, profe. No. Ok. Entonces, igual, como ya se los había enviado, entonces voy a avanzar ahí porque esto pues ya lo tienen que tener copiado. Nos calificamos. Sí, ustedes pues ahí pudieron observar si lo tenían correcto o lo tenían incorrecto y si lo tenían incorrecto, en qué se equivocaron, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar ahí. Y entonces,
Ustedes pudieron observar dos tipos de gráficas diferentes. No por la figura, sino por la cantidad de figuras que se utilizaron para poder graficar. Entonces, pues yo tomé aquí ejemplos de los que acabamos de resolver en este momento. Y entonces vamos a ver los tipos de fracciones que hay. Entonces, nosotros vamos a determinar que hay fracciones propias, hay fracciones impropias y hay números mixtos. ¿Va? Pero entonces, ¿qué es la fracción propia? Entonces, ¿quién puede leer la definición de fracción propia? Yo. Yo creo Yo, profe, yo. Vamos con Jamie. que el dominador es su mayor importancia cuando Todavía no, alto. Alto. Ahí. Bueno, dice la fracción propia que cuando el denominador es mayor, ¿sí? Entonces, observen esas dos que tenemos ahí y díganme cuál de las dos es la fracción propia. La que está, la 1 y 7. número 5. Esta, ¿verdad? Un séptimo es la fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el denominador es mayor. Esta es la característica. El denominador es mayor. Entonces esa fracción es propia. Ahora, evidentemente pues la otra va a ser impropia. Pero, a ver, vamos a pedirle a Jamie, que me había hablado en la anterior. Jamie, por favor, léeme la definición de la fracción impropia. La fracción impropia cuando el denominador es menor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí está la definición, ¿verdad? Es impropia cuando el denominador es menor. Entonces, esta es una fracción impropia. Y ahí podemos observar de que el denominador es menor. ¿Sí? Ahí el 6 es el número menor de la fracción. Entonces, así es como nosotros vamos a diferenciar las fracciones propias de las fracciones impropias. Muy bien. Entonces, ahora, la última es aquí el número mixto. Dice que el número mixto está formado por una parte entera y una fraccionaria. Aquí pues no hay otra figura como para decir, ay, ese es el número mixto. Pero vamos a escribirla en base a una de estas figuras. Entonces, tenemos ahí. Observemos aquí en la imagen que dijimos que era una fracción impropia. Resulta que entre las fracciones impropias y entre los números mixtos, pues hay una equivalencia, ¿verdad? Una fracción impropia se puede escribir como un número mixto y viceversa. Un número mixto se puede escribir como fracción impropia. Ahora, para hacerlo en base a la gráfica, yo quiero que observen esa figura de los hexágonos y digan, ¿cuántos hexágonos están pintados completamente? 1. 3. 3. ¿Sí? Esto 3. significa 3 hexágonos enteros. ¿Sí? 3 enteros. Ahora, hay un hexágono que no está pintado completamente, que es este último. Entonces, ese representa la parte fraccionaria de ese número mixto. ¿Cuántas partes está pintada de ese último hexágono? 2. 2. Muy bien. 2. Ahora, ¿cuántas partes tiene en total ese hexágono? 6. 6. Ese es un número mixto. Y ustedes pues ahí se pueden dar cuenta de qué es lo que representa entonces ese número, ¿verdad? 3 enteros, 2 sextos. 3 porque hay 3 figuras pintadas completamente y 2 sextos porque la última figura solamente tiene pintada 2 espacios de 6 que tiene en total, ¿verdad? Y entonces 3 enteros, 2 sextos es otra forma de poder escribir 20 sextos. ¿Estamos claros ahí entonces en los tipos de fracciones que tenemos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Solamente quiero confirmar si ya copiaron acá. Sí, profe, Ya, ya. Ya, profe.
profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Y aquí pues vamos a tener una pequeña actividad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estas fracciones son propias o son impropias? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar las fracciones propias y las fracciones impropias, pero lo vamos a hacer pintándolas, ¿sí? Entonces, las propias las vamos a pintar de azul y las impropias las vamos a pintar de rojo. Entonces, yo pues juntos vamos a identificar las primeras dos, a ver de qué son, ¿sí? Y después ya ustedes pues lo van a hacer. Entonces, miren, tenemos ahí 7/8, ¿sí? Entonces, para identificar si es propia o es impropia, nos tenemos que fijar en el denominador. La respuesta está en si el denominador es el mayor o es el menor. ¿El 8 es el mayor o es el menor? Mayor. Mayor. Entonces, como es mayor, entonces eso quiere decir de que la fracción es. Propia. Propia. Entonces, las propias las voy a pintar de azul. Ahí está pintado de azul. Muy bien. Vamos con la otra. 8/6. Miremos el denominador. ¿El denominador es mayor o menor? Menor. 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 Entonces, como es menor, entonces esa fracción es Impropia. impropia. Y aquí pues la pinto de rojo. Bueno, entonces me interesa una última, ¿sí? Que es la que está en la número 5. Si ustedes se dan cuenta, esa fracción tiene los dos números iguales. O sea que aquí no podemos decir, ay, el denominador es mayor, el denominador es menor, ¿sí? No lo podemos decir. Entonces, esta inicialmente la podemos clasificar como una fracción propia. ¿Por qué como fracción propia? Viendo lo de la forma gráfica, solamente vamos a usar una figura para poder graficarlo, ¿sí? En cambio, en las fracciones impropias se utiliza más de una figura. Entonces, por eso es propia. Pero también se le da otro nombre. Cuando en una fracción tenemos los dos números iguales, entonces a eso se le conoce como una fracción unitaria. ¿Por qué unitaria? Bueno, cabe destacar que una fracción también es representación de una división. Entonces, 5 dividido 5 es 0. 1. 1. 5 dividido 5 es 1. Entonces, como el resultado de esa división da 1, por eso se llama unitaria. Y eso mismo va a pasar con todas las fracciones en donde el denominador y el numerador sean iguales. Bueno, entonces ahí, yo no sé si ustedes ya copiaron esas fracciones, pero si no, yo les voy a estar enviando la captura de esta diapositiva para que ustedes lo puedan hacer en su cuaderno, ¿sí? Y ustedes puedan clasificar las fracciones restantes ahí. Y al día de mañana, pues ya solamente vamos a revisar de que si lo hayan hecho correctamente. Todavía no, profe, todavía un poquito. No, pero es que yo necesito avanzar. Por eso les digo que si no han terminado de copiar, dejen el espacio y yo voy a enviar la captura para que lo copien, ¿sí? Porque si no, no vamos a ver la otra parte del tema y sí me interesa verlo hoy. Ah, vaya, profe. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Ya, de aquí en adelante yo les voy a enviar o sea, en estas diapositivas yo se las voy a enviar porque si no, no vamos a poder terminar. Entonces, miren, dice acá la definición. Esta es conversión de fracciones impropias a números mixtos. Entonces, esta pues es la definición del proceso de cómo se hace. Y dice, para realizar la conversión de una fracción impropia a mixta, se efectúa la división del numerador entre el denominador. El cociente es la parte entera, el residuo es el numerador de la fracción y el divisor es el denominador. Esa es la descripción del proceso que se lleva a cabo para poder convertir una fracción impropia a un número mixto. Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos. Igual esto se los voy a enviar para que ustedes lo puedan copiar. Bueno, entonces tenemos acá, miren.
dice convertir a número mixto. Esas dos fracciones que son impropias porque el denominador es menor, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar ahí el numerador, que es 43, y lo vamos a dividir entre el denominador, que es 6. Entonces, decimos ahí, miren, ¿cuántos 6 nos caben en 43? ¿Nos caben? 7. Sí. 7 por 6 es 42. 42. Muy bien. Ahora restamos y ahí nos queda 1. Bueno, ahora, ¿qué más decía la definición? La definición nos decía que la respuesta, que se llama cociente, ahí en la división, es el entero, ¿sí? Y el residuo, que es lo que nos quedó después de la resta, ahí al final de la división, es el numerador. Bueno, entonces vamos a escribir el número mixto. Entonces dice, el entero es 7. De 7 enteros. Coloco la línea de fracción. El numerador es 1. Y el denominador es el mismo. ¿Sí? Aquí el denominador era 6. Aquí el denominador también es 6. El denominador es el mismo. Vamos con la otra. ¿Sí? Entonces hacemos la división ahí de 125 entre 12. Y aquí pues hay que mencionar que solamente las fracciones impropias se pueden convertir a número mixto. Las fracciones propias no se pueden convertir a número mixto, ¿sí? Solo las impropias se convierten a número mixto. Por eso es importante identificarlas. Entonces aquí decimos, ¿cuántos 12 nos caben en 12? 1. 1, muy bien. Entonces 1 por 12 es 12. 12. Ahí restamos y nos queda 0. Y bajamos el siguiente número. Ahora, ¿cuántos 12 nos caben en 5? Ninguno, ¿verdad? No nos cabe ninguno. En 5 no nos cabe ninguno, entonces eso es 0. No nos cabe el 12. Entonces colocamos ahí 0. Entonces automáticamente ese 5 es nuestro residuo porque ya no vamos a continuar con esta división. Entonces, como ya escribí acá, ¿cuál es el número entero entonces en esta? 10. 10. 10 es el entero. Línea de fracción. ¿Cuál es el numerador? 5. Muy bien. ¿Y 5. cuál es el denominador? 12. Correcto. Entonces, este es el número mixto, 10 enteros, 5 doceavos. Y ahí está resuelto. Esa es la manera en que nosotros lo hacemos. ¿Alguna duda de cómo convertir? Muy bien. Entonces, el día de hoy, ustedes llevan 2 actividades que hacer. Primero, la que ya habíamos visto de clasificar en fracciones propias y en fracciones impropias. Eso lo van a hacer ustedes, ahí en su cuaderno. Y la segunda, yo les voy a estar enviando esta diapositiva en donde quiero que ustedes conviertan esas fracciones impropias que tenemos acá a número mixto. Y mañana pues vamos a comprobar los resultados de alguna de ellas. Profe, o sea que tenemos que hacer lo que hizo en la otra página. Sí, para estos es hacerlo así, hacer la división y escribir el número mixto. Ah, ya. Así es. Bueno, entonces así vamos a estar finalizando el día de hoy, chicos. Bueno, profe.